Estudiantes de séptimo, buen día. Bienvenidos a otra de sus clases de historia en este segundo periodo académico. Bueno chicos, hoy vamos a trabajar aspectos relacionados al despotismo ilustrado, ¿sí? Esto en el contexto de, de la ilustración en el siglo XVIII. Listo chicos, entonces antes de empezar con la explicación del tema, es muy importante que ustedes tengan en cuenta los acuerdos que siempre están para el desarrollo de la clase y de la explicación del video. En ese orden de ideas es muy importante que ustedes recuerden que es necesario que tengan su cuaderno de historia a la mano para la toma de apuntes, que es muy indispensable que, que estén atentos a la explicación del tema y de cierta manera es muy relevante que tengan a mano su libro de enlaces sociales séptimo. Estos chicos, en la medida en que surjan dudas e inquietudes, es muy importante que las tengan presentes, escritas en su cuaderno, para la resolución de ellas y la retroalimentación del tema que se hará en la clase correspondiente y de acuerdo a los horarios asignados. Entonces, chicos, vimos que en la clase anterior de historia abordamos el tema de la ilustración, ¿sí? Y veíamos que este era un movimiento cultural e intelectual que se dio en Europa en el siglo XVIII, ¿sí? En el cual, de cierta manera, abordó la razón como el único medio para llegar a la verdad, ¿sí? Entonces recordemos que habíamos abordado ciertas características como la razón, el progreso, el uso del método científico. Esto en la medida de que surgió la necesidad del ser humano por darle nuevas formas de conocimiento y dar respuestas a los fenómenos del ámbito social, científico y poder entender diferentes ámbitos del ser humano. Listo chicos, recordemos que de cierta manera pues se abordan algunas características propias de este periodo enmarcadas pues en las ideas de la ilustración, ¿sí? El pensamiento racional, de cierta manera vimos cómo las creencias populares algunas creencias religiosas pues de, se- pasaron de ser estas visiones religiosas de algo consolidado a ser meras supersticiones en la medida en que pues no se podían cómo comprobarlas desde el método científico, ¿sí? Desde el uso de la observación, desde la experimentación, desde el razonamiento y pues de cierta manera pues comenzaron a tener un carácter de debilitamiento en cuanto a la Iglesia Católica, si a esto le sumamos todo lo que sucedió con los efectos de la reforma protestante de Martín Lutero y Juan Calvino. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a ver que de cierta manera pues este movimiento de la ilustración y con el surgimiento de los intelectuales y de diferentes filósofos de la época pues se comenzó a cuestionar todo lo relacionado pues a las monarquías, ¿sí? Y a que el poder pues estuviera en una sola persona y en especial a que este poder del rey pues viniera de Dios. Eso en cuanto a las ideas religiosas que se iban convirtiendo en supersticiones. Eso chicos, eso como para hacer un pequeño eh, recorderis de la clase anterior. Y ahora vamos a centrarnos específicamente pues en el despotismo ilustrado, ¿sí? Eso pues, en el contexto, como ya lo mencioné anteriormente, pues en el contexto de la ilustración. Y vamos a ver que el despotismo ilustrado pues surge como un movimiento político en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿sí? Vamos a ver que se caracteriza eh, por el despotismo que es un soberano que gobierna sin la sujeción de algunas leyes. ¿Sí? Recordemos que a pesar de que se dan unas reformas, vamos a ver que sigue siendo eh, un poder absoluto, ¿sí? La concentración del poder sigue estando en una sola persona, que es el rey. Y este rey, este soberano, este monarca, pues de cierta manera gobierna sin ninguna sujeción a la ley, o sea, está por encima de la ley. Ahora, para esto es muy importante tener en cuenta que este modelo de gobierno pues estuvo presente en la mayoría de los países europeos, ¿sí? Especialmente esta administración de poder estaba presente en Europa. Recordemos que cuando hablamos de la ilustración fue un movimiento que surgió netamente en Europa, que de cierta manera hubo algunos rasgos de la ilustración que llegaron a América,
Sí, especialmente lo vamos a evidenciar eh, con la llegada de los españoles a América, pero eso es otro tema y no los voy a confundir con esto. ¿Listo, chicos? Pero entonces, centrémonos en todo lo relacionado de la ilustración en Europa. Entonces, eh, teniendo en cuenta que fue una forma de gobierno que se dio en Europa, también quería una forma de incentivar la cultura y de mejorar las condiciones de vida de los súbditos. Sí, recordemos que este es uno de los principales cambios que se da pues en este despotismo ilustrado en la medida pues que en una monarquía pues solamente o eran válidos los intereses del rey, ¿sí? O de las clases sociales más privilegiadas. Pero en este despotismo ilustrado lo que se quiere hacer es la incentivación de la cultura y de mejorar de las condiciones de vida de los súbditos, lo que a fin de cuentas quiere decir una conciliación del absolutismo, o sea, de las monarquías, del poder que se concentra en el rey y pues obviamente las ideas de la ilustración. ¿Sí? Entonces en eso se va a marcar este despotismo ilustrado, una relación del absolutismo y las ideas de la ilustración. Eh, Enmarcadas en el contexto en el que obviamente surgen los intereses monárquicos y un interés del rey, pues por el bienestar de los ciudadanos, pero vamos a ver cómo se da de la siguiente manera. Vamos a ver que en este periodo, evidenciamos que en este periodo, chicos, de cierta manera, surge como un lema, ¿sí? Yo lo llamo así como un lema, en el cual, pues de cierta manera, es de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que de cierta manera, a pesar de que, como lo expliqué anteriormente, surge un interés del rey, pues por el bienestar de los ciudadanos, él hizo ciertas reformas, o sea, o prescindía de la opinión del pueblo, pero el pueblo no tenía ninguna clase de intervención ni participación. A eso hace alusión esa frase. Todo para el pueblo, las reformas, todos los cambios que se hicieron, pero sin el pueblo, o sea, el pueblo no tenía ninguna clase de intervención, ninguna clase de participación, nada. Seguía siendo que una monarquía, o sea, todas las decisiones que iban a haber, que iban a estar beneficiadas para el pueblo, estaban tomadas desde quien tenía el poder en la época, pues que obviamente era el rey. Ahora, ¿qué reformas se llevaron a cabo? Como ustedes lo pueden ver en la pantalla, hubo unas reformas con el fin de modernizar las estructuras económicas, las estructuras administrativas, la educación, todo lo concerniente a lo judicial y a lo militar. Es a partir de estas reformas como el pueblo legitima esa nueva forma de gobernar, ¿sí? Es como el pueblo reconoce y admite que el rey tiene en cuenta al pueblo en en esa nueva forma de gobierno. Entonces, chicos, vamos a ver que los gobernantes de la época en Europa, pues comenzaban a tener un cambio muy radical en la forma de gobernar, pero a pesar de que colocaban ciertas reformas, pues se tenía en cuenta que se debía respetar la esencia del absolutismo y especialmente respetar la jerarquización de las sociedades. Listo chicos, ahora vamos a ver dentro de algunas características más importantes pues de este periodo del despotismo ilustrado, pues teniendo en cuenta como esa relación de la ilustración y el despotismo. Entonces, vamos a ver que de cierta manera, pues el poder absoluto se sigue encontrando en los reyes, ¿sí? Recordemos que es una de las características del antiguo régimen, ¿sí? De las monarquías, que la concentración de los poder político, el poder económico, el poder religioso y el poder militar, pues se encuentra en una sola persona, ¿sí? Que se llama una monarquía. Eh, Se empiezan o se adoptan las ideas de la ilustración, ¿sí? Se acepta especialmente la razón humana como único y principal elemento o elemento clave para el desarrollo social, cultural y económico. Especialmente vamos a ver que la razón se convierte en una de las armas más importantes para obtener nuevas respuestas, para obtener conocimiento y así empezar a conocer diferentes facetas del ser humano y dar explicación a lo que el ser humano se pregunta en la época. ¿Sí? Fenómenos naturales, se centraban en analizar los mismos rasgos culturales, tradiciones, costumbres de la sociedad, pero también comenzamos a evidenciar un progreso, y este progreso estaba dado especialmente
por la combinación de dos aspectos muy importantes que es la ciencia y que son los avances, la ciencia y la técnica, ¿sí? Y este progreso va a estar encaminado ¿a qué? Pues a mejorar la condición, la condición de la condición humana, ¿sí? La calidad de la vida humana. En cuanto al conocimiento, vamos a ver que este se parte a través del ese surgimiento con fuerza del método científico, ¿sí? Y este puede a través de tres elementos muy importantes que son la experimentación, la observación y el razonamiento, ¿sí? También se habla aquí sobre un poco del aprendizaje empírico, ¿sí? Ese que es a través de la observación y de la experimentación, donde obviamente la experiencia pues toma un papel importante a la hora de adquirir este conocimiento. Y la aplicación pues de avances científicos y tecnológicos, ¿sí? Entonces vamos a ver que entre los avances tecnológicos más relevantes de la época, pues vamos a encontrar, por ejemplo, la máquina de vapor, ¿sí? En 1774, que fue uno de los avances más importantes en esta época, debido a que pues mejoraba la producción y obviamente pues mejoraba también obviamente el transporte de mercancías, de personas. Ese desplazamiento pues lo hacía más fácil con este nuevo surgimiento de esta máquina de vapor. También vamos a ver un avance tecnológico como lo fue la vacuna. Y en especial vamos a ver que ayudó mucho al mejoramiento de la calidad de la vida en la época. Y obviamente pues de cierta manera contribuyó a evidenciar un avance o una alta esperanza de vida de las personas en la época. Y entre los avances tecnológicos también encontramos la máquina de coser, ¿sí? Que perfeccionó el tejido y de cierta manera pues contribuyó a una mayor producción en todo lo relacionado a la comercialización de los textiles. Eso en cuanto a los avances tecnológicos. Ahora, en cuanto a los avances científicos, vamos a encontrar, por ejemplo, el enciclopedismo, ¿sí? Que surgió en Francia con Voltaire y que de cierta manera surgió como un movimiento pedagógico y filosófico en el cual pues se quería lograr una nueva difusión y, y reunir esos conocimientos de las diferentes disciplinas, ¿sí? Una difusión y reunión del conocimiento que se está dando en la época a raíz del uso pues de todo lo relacionado pues a la razón. Listo chicos, entonces pues de cierta manera en esto se enmarca todo lo relacionado pues a, al despotismo ilustrado. Si recordemos que surge en el contexto de, de la ilustración y que de cierta manera pues contribuye a un avance en las condiciones de vida del ser humano. ¿Qué limitaciones se encuentran? Vamos a ver que por ejemplo a pesar de que tuvo un gran avance en toda Europa, vamos a ver que hubo países en los que de cierta manera no contribuyó o no se efectuó de la misma manera, como lo fue de pronto en Portugal o fue en Francia. ¿Sí? En Francia vamos a ver, por ejemplo, que de cierta manera se llega al fin del antiguo régimen en 1789, ¿sí? Principalmente pues por toda la crisis interna que sufrió Francia en esa época, en ese año, y pues que de cierta manera llegó a su fin con la instauración de un nuevo sistema político como fue la República Francesa y la inscripción de una constitución política, las cuales surgen en contra pues de las monarquías. Y en el caso, por ejemplo, de no sé, España, Portugal, que de cierta manera se da una monarquía parlamentaria, donde es una monarquía que de cierta manera pues sigue bajo las inscripciones de la concentración del poder en el rey, pero que de cierta manera tiene este poder por el rey está más limitado pues por el parlamento, ¿sí? Por ese grupo de personas que se concentran, se reúnen con el fin de debatir aspectos o leyes en pro de la sociedad. Entonces chicos, espero que el tema les haya gustado y pues de cierta manera chicos espero verlos pronto. Un abrazo, feliz día.